Hola amiguitos, el día de hoy no les traigo una historia de fantasmas ni de personas de ultratumba. A continuación, les relataré la historia de un monstruo mexicano, o como le decían, la ogresa de la colonia Roma. Felicitas Sánchez Aguillón, la ogresa de la colonia Roma. Desde joven mostró una naturaleza perversa. Se distinguía por su maldad. La creo capaz de destazar niños y cosas peores. Felicitas nació en Cerro Azul, Veracruz, México. Algunas fuentes citan que su segundo apellido era Neira. Estudió enfermería y se dedicó a partera. Se casó con Carlos Conde en su pueblo natal. Al poco tiempo Felicitas dio a luz a unas gemelas. Como no deseaba cuidarlas, Felicitas convenció a su esposo de que vendieran a las niñas. Así obtendrían algo de dinero. Al principio él no quería, pero ella insistió hasta que él cedió. Cuando él se arrepintió, ella se negó a decirle a quién se las había vendido. Ese hecho destrozó el matrimonio. Se separaron y ella se marchó a vivir a la Ciudad de México. Ahí se dedicó a traficar con niños. Las madres solteras le daban a sus bebés y ella los vendía a parejas que no podían tener descendencia. Fue un negocio muy bien logrado durante muchos años. Felicitas se mudó entonces a la colonia Roma, una de las zonas más elegantes de la Ciudad de México. Desde los tiempos del Porfiriato, la policía la arrestó en una ocasión por la venta de un bebé, pero Felicitas pagó una fianza y salió libre nuevamente. Regresó a su departamento en la colonia Roma. Ahí inició una nueva clase de negocio. Un día, una mujer casada le pidió que le practicara un aborto. Se había embarazado de su amante. Ella lo hizo y como no sabía qué hacer con el feto, lo tiró a la basura en una parte de las calles cercanas. La joven le pagó bien y le recomendó con sus amigas. Pronto Felicitas se halló atendiendo a las mujeres que deseaban abortar, solteras o casadas, muchas de ellas parte de las familias más ricas de la Ciudad de México. En ocasiones hacía visitas a domicilio. Luego expandió su negocio. Algunas veces no encontraba a nadie que quisiera comprar los bebés recién nacidos, y los tenía con ella una semana, y si no conseguía venderlos, entonces los mataba. A algunos los estrangulaba, a otros les daba un destino más cruel. Poseía un enorme calentador de agua. Ahí los arrojaba bañados en gasolina, como si fueran pedazos de leña, para que se quemaran vivos. Las paredes de su departamento eran muy gruesas, y los gritos de dolor de los bebés no se escuchaban. Cuando terminaban de quemarse, tomaba los huesos calcinados y los tiraba a la basura. Al terminar, se duchaba largamente con el agua que había calentado con los bebés quemados vivos. Felicitas se hizo dueña de una tienda en la calle Guadalajara, número 69, llamada La Quebrada. Luego emprendió otro negocio. Había madres solteras que, agobiadas por las deudas y el señalamiento social, ya no querían tener con ellas a sus hijos pequeños. Las edades variaban, entre 1 y 3 años de edad. Ofrecía sus servicios como supuesta partera en los anuncios clasificados de los periódicos. Felicitas les cobraba a las mujeres una buena cantidad de dinero, bajo la promesa de que les conseguiría un nuevo hogar. Los conservaba unos días alimentándolos con atole y comida descompuesta, y gozaba golpeándolos. A los fetos los llevaba a su cocina y con un cuchillo los descuartizaba para luego arrojarlos por el inodoro. Si tampoco lograba venderlos, llevaba a los niños a la cocina, les hundía el enorme cuchillo en la nuca y luego los descuartizaba. Tiraba los pedazos en el basurero o en el inodoro. Cuando se tapaba, llamaba a un plomero cuyo silencio tenía comprado. A medida que iba matando a más y más y más niños, comenzó a volverse más cruel. Ahora prefería amordazar a los niños y destazarlos vivos con sus cuchillos de cocina. Les cortaba primero las piernas, después los brazos y finalmente los decapitaba. Todo mientras los niños estaban vivos. Luego los descarnaba, extraía los ojos, los órganos internos y las vísceras para dárselos a su perro. Pelaba los huesos y los quebraba, para finalmente envolverlos en papel periódico y llevárselos en costales a tirar en alguno de los lotes baldíos en las calles de la colonia Roma. La ropa la donaba a orfanatos. En 1940, la policía detectó los restos de fetos recién nacidos y niños pequeños en los basureros de las calles de la colonia Roma. La situación se prolongó hasta el siguiente año. El 8 de abril del 41, una llamada telefónica al reportero de policía del periódico La Prensa lo puso sobre aviso, en la cerrada de Salamanca número 9 en el departamento 3. Le dijo su interlocutor: acaban de ser encontradas en un caño unas piernitas de niños. La dirección correspondía a un estanquillo llamado La Imperial. El dueño era un joven llamado Francisco Páez. Le contó que se habían tapado los caños del drenaje y al mandar destaparlos aparecieron huesos y trozos de carne descompuesta. Primero el tendero había supuesto que se trataba de restos de un perro o de un gato, pero también había trozos de algodón llenos de sangre, y luego apareció un pequeño cráneo. Cuando el drenaje volvió a taparse, llamó a unos albañiles.
Ellos se encontraron con trozos de cadáveres de niños, entre ellos 2 piernas putrefactas pertenecientes a distintos cuerpos. El reportero avisó a la policía, acudieron al departamento y entraron para registrar la habitación. En un buró hallaron una calavera humana. Había también velas, agujas, retratos de niños pequeños, ropa de bebé. La policía se trasladó a la tienda La Quebrada. En la tienda solo estaba la dependienta, María González. Dijo que Felicitas había salido desde las 6 de la mañana, pero varios clientes aseguraron haberla visto 15 minutos antes. La policía admitió que la mujer había escapado. Jamás el Dante soñó escribir páginas tan negras como las de esta embaucadora, la ogresa de la colonia Roma. Clamaba el periódico La Prensa el 12 de abril del 41. El detective José Acosta Suárez, que un año más tarde descubriría la identidad de Gregorio Goyo Cárdenas, el estrangulador de Tacuba, que próximamente se los traeré, se hizo cargo de la investigación. Felicitas había torturado y matado casi un centenar de bebés y niños pequeños, además de los innumerables abortos practicados. Un chico que la conocía dijo que ella llevaba mucho tiempo ejerciendo como trituradora de angelitos. El 11 de abril del 41, la policía detuvo al plomero Salvador Martínez Nieves. Ante la agente del Ministerio Público declaró que era llamado frecuentemente por Felicitas para destapar la cañería. La primera vez que vio los trozos de cadáveres infantiles, se negó a seguir trabajando, pero la ogresa de la colonia Roma lo amenazó con implicarlo como cómplice y lo mejor, le ofreció una buena paga. Ese mismo día, Felicitas Sánchez Aguillón fue detenida en la calle Bélgica de la colonia Buenos Aires, a bordo de un automóvil. La acompañaba su amante, Roberto Sánchez Salazar, quien pensaba trasladarla a Veracruz. Felicitas se defendió. Efectivamente, atendí muchas veces a mujeres que llegaban a mi casa. Las atendí de las fuertes hemorragias que tenían, algunas provocadas por golpes, y la mayoría de ellas por serios trastornos ocasionados por haber ingerido sustancias especiales para lograr el aborto. Me encargaba de las personas que requerían mis servicios, y una vez que cumplía con mis trabajos de obstetricia, arrojaba los fetos al WC, declaró. Muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. Muchos niños nacían muertos. Una mujer me dijo que había soñado que su hijo iba a nacer muy feo, que por favor le hiciera una operación para arrojarlo. En efecto, aquella criatura era un monstruo, tenía cara de animal, en lugar de ojos unas cuencas espantosas, y en la cabeza una especie de cucurucho. A la hora de nacer el niño no lloraba, sino bufaba. Le pedía al señor Roberto que lo echara al canal, y él le amarró un alambre al cuello. Felicitas fue recluida en una celda, pasó parte de la noche llorando, totalmente vestida de negro, con señales de gran agotamiento físico, en un estado cercano a la inconsciencia. Se le vio temblar, saltar, luchar con seres imaginarios, rodar, agotada en el lecho. Los médicos de la inspección prefirieron sedarla. Pasó varios días casi sin comer, solo quería dormir. Mientras los periódicos publicaron una nota que causó revuelo. La ogresa de la colonia Roma denunciará a todas las señoras que fueron a solicitarla. Felicitas ingresó en prisión el 26 de abril del 41 por los delitos de asociación delictuosa, aborto, violación de las leyes de inhumación, irresponsabilidad clínica y médica. En el expediente aparece un trozo de hoja de papel bond, escrito a mano con tinta sepia y fechado el 26 de abril, en el que solo alcanza a leerse: puede quedarse la niña de la reclusa Felicitas Sánchez para remitirla al kinder el lunes próximo. En un oficio fechado el 1 de mayo del 41, se asienta sorprendentemente que el juez tercero de la primera sala penal se declara incompetente para seguir llevando el proceso. En el documento siguiente, fechado el 10 de mayo, el juez octavo determina dejar a la partera en libertad bajo fianza, mediante el pago de 600 pesos. La descuartizadora saldrá en libertad, clamaron los medios al conocer la resolución. Los abogados de Felicitas se habían aprovechado de vacíos legales para exigir que se comprobara el cuerpo de sus delitos, pero el cuerpo de sus delitos no estaban en ningún lado, habían desaparecido las piernitas de los niños. No había acusaciones, todo se fundaba en dichos y efectivamente fue dejada en libertad. La policía acababa de capturar a una célula de espías alemanes nazis que operaba con un radiotransmisor también en la colonia Roma, lo que robó la atención de la opinión pública. Qué raro en México. Los rumores afirmaban que las familias de las mujeres implicadas con Felicitas habían pagado sobornos para que el juez cerrara el caso. Grandes reputaciones, se decía. Procuraban impedir que se dieran a conocer los nombres de las distinguidas clientas de la ogresa de la colonia Roma. El 16 de junio del 41, Felicitas se levantó de su cama a la medianoche. Llevaba días sin poder dormir. Su amante le preguntó que dónde iba. Voy a escribir unas cartas a la cocina, respondió. ¿Por qué a la cocina?, preguntó él.
Felicitas ya no le contestó. Cuando despertó ya había amanecido. Felicitas no estaba en la cama. Fue a buscarla a la cocina y la encontró tirada en el suelo. Se había tomado un frasco completo de Nembutal. Estaba muerta sobre la mesa. Había 3 cartas escritas a lápiz. La primera para su abogado, el licenciado Enríquez. Yo nunca le he firmado ningún traspaso para usted. Sabe de sobra que no son propiedades mías. Por mi parte, hasta aquí fui su víctima. La segunda para el abogado Martín Silva. En sus manos todo va bien, y le tengo confianza. No lo hago por cobardía, o duda de que me salvará. Ya me cansé de luchar, ya no puedo. Don Carlos me ha ganado, pero no tanto porque si usted puede hacer la denuncia penal, por lo menos me habré vengado. La tercera, un recado para su amante. Beto, dirás al licenciado que el traspaso no se efectuó, y el que verdaderamente va a traspasar se llama Ponce, que el dueño de la casa ya le había hecho contrato porque a él lo engañaron diciendo que yo decía. Adiós, Beto. Sus notas de despedida eran indicaciones sobre propiedades y asuntos legales, un distanciamiento total hacia la muerte, incluida la suya. Un reportero del periódico La Prensa escribió: la esperan los angelitos, a los que no dejó nacer. La habían rodeado alegres, visiblemente alegres.